¿cómo vamos a hacer en el cielo? Ya no vamos a poder, ya no vamos a tener capacidad de decisión, porque si ya no vamos a poder pecar, es que ya no tenemos capacidad de decisión, ¿verdad? Yo le diría al que diga, que me diga eso, qué limitada es qué limitado, qué pecaminosa es tu mente. Si crees que simplemente por no poder pecar ya no tienes capacidad de decisión, no quisiera ver cómo está tu día a día. Debe ser terrible tu vida diaria. Es que vos no aprendés, Bruno, vos no aprendés, mano, chica. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Teología Hoy y Siempre. Mi nombre es Bruno. Y aquí está Gerardo. Y hoy día vamos a continuar o volvemos continuando el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre los ángeles. Si no han visto ese video, vayan a ver ese video, porque hoy día vamos a hablar de los demonios, que cabe dentro de la rama de la angelología. Algunos lo dividen como demonología, pero al final parte de la definición y seguramente por donde comenzaremos será qué son los demonios. Ujú, Yo creo que, no sé tú cómo lo veas, pero esa pregunta es común. Yo suelo decir, son ángeles caídos. ujú. Misma naturaleza, mismo tipo de ser, simplemente corrompido por obrar en contra de la voluntad de Dios. Sí, y ese suele ser mi punto de partida. No sé tú cómo lo haces. Sí, la verdad es que cuando hablamos del origen de los demonios, es interesantísimo, Bruno, pensar que un ser creado por Dios, el Dios bueno, perfecto, el Dios que anticipa todas las cosas, también sea de alguna forma, que ahorita debemos matizar, el creador de estos seres, ¿no? Este, porque en este sentido debemos, digamos, partir camino o partir compañía con la idea de que el principio del mal es eterno, al igual que el principio del bien, como resulta en muchas cosmovisiones modernas, ¿no es cierto? Antiguas y modernas también. Pensando que el mal, Satanás, o lo que representa este nombre y lo que representan los demonios, es el principio o es el elemento del mal que es eterno, al igual que el principio del bien, que es eterno. No, nosotros decimos, no es así, existe solo un creador. El responsable de la creación es uno solo, todo lo demás es creado. Dios, el Dios trino del cristianismo, es el único creador y frente a él, o mejor dicho, a la par de él, no existe otro principio. Mm. Él es el creador absoluto de todo lo que existe. Claro, en ese sentido tenemos que preguntarnos, ¿es Dios creador del mal? ¿Es Dios Claro, creador es que de los ya, demonios? mire, yo no lo quise decir al comienzo porque, claro, y no sé si te diste cuenta, pero evité mencionar la palabra pecado, ¿no? Ajá. Dije, los que oran en contra de la voluntad de Dios, porque una pregunta recurrente es esta de, si Dios crea todo, incluido a los ángeles, y hay este grupo de ángeles que se rebelaron, Ujú, ¿cómo llegaron a rebelarse, no? Y yo honestamente suelo dar la respuesta clásica, ¿no? De el mal no es una cosa creada, sino es una desviación de todo lo bueno que Dios ha creado. Dios, lo que vemos en el texto bíblico, es que crea todo bueno, es lo que nos dice explícitamente, pero vemos que hay pecado, ¿no? Y creo, no recuerdo, quiero decir que Tomás de Aquino es quien da esa respuesta, pero puedo estar equivocado. No sé ujú. si de él parte. Esta idea de que es un desvío, ¿no? Es una tergiversación de lo creado bueno por Dios, que también se basa en el griego, ¿no? De Sí. amartiología, de donde viene la amartía, ¿no? Yo suelo dar esa respuesta de que por lo tanto los demonios son creados por Dios y no es que hay algo malo creado en ellos, sino que ellos se desvían de la creación buena. Pero, y con eso la gente se queda tranquila, pero te va a haber mejores respuestas. Sí, a veces no se quedan tan tranquilas vos, porque es como uno debe clarificar el asunto de que la buena creación de Dios, y aquí está un punto medular, creo yo, que la buena creación de Dios
incluye esa frasecita que no nos gusta en el contexto contemporáneo, porque creo yo que tampoco muchas veces se malentiende. El famoso libre albedrío, la Mm, capacidad de decisión, capacidad de decidir en una dirección o en la otra. Esa capacidad de decisión en una dirección o en la otra es parte de la original creación de Dios para todos los seres personales, incluyendo los ángeles. mm, Eh, los seres angélicos fueron creados, creemos, con esa capacidad de decisión, la capacidad de mantenerse en lealtad al Creador y la capacidad también de desviarse. ujú. Es en esa capacidad de tomar una decisión en la que se encuentra finalmente el origen del mal, en cierto sentido, hasta donde nosotros lo podemos trazar, hasta donde lo podemos rastrear. Claro. Y ante la pregunta que algunos la hacen, de por qué Dios creó con esa capacidad, sé que hay una respuesta clásica que a mí no me gusta, que es la respuesta del amor, de que el amor implica elección y por lo tanto Dios cuando crea, por ser un Dios de amor, eh, incluye esta capacidad de elegir. Ujú, Yo soy medio reacio, medio suspicaz ante las respuestas que intentan resolver todo con el amor, porque suena bonito y quién va a decir que Dios no es amor. Eh, no me gusta esa respuesta y suelo más bien preferir la respuesta de simplemente no lo sabemos. O sea, si me preguntas por qué Dios crea a los ángeles, por qué no los creó con la simple, o mejor dicho, solo con la posibilidad de poder seguirlo a Él, ujú, yo te diría, la Biblia no me lo dice. Y por mm, lo tanto, yo no lo sé y tú tampoco. sí. Pero no sé tú cómo lo ves. Mira, yo pienso que aparte de querer basar, digamos, esta respuesta últimamente en el amor de Dios, yo creo que tiene que ver con sí, el amor de Dios en el sentido de quererte dar, de querer crear. Algunos teólogos hablan de querer crear a un compañero. Es difícil esa palabra, ¿no? Porque en inglés como que hace un poquito de más sentido el, El un, cual un- el partner, el que es mm, una persona con la cual, un ser con el cual interactuar, un ser con ujú, el que podemos relacionarnos en cierta forma de tú a tú. En otras palabras, cuando alguien me dice que por qué Dios no creó, por ejemplo, ángeles y hombres que puedan siempre obedecerlo y seguirlo ujú, y decir que sí a todo, siempre, sin ujú, que de su propia decisión decida hacerlo. mm, El elemento aquí profundo, creo yo, ultimadamente relacionado con un Dios que quiere compartir inclusive algo tan íntimo como es la personalidad, ¿no? La personalidad incluye esa voluntad de decisión que es tan complicada de definir filosóficamente, si querés, y teológicamente ujú. aún más, pero Claro. el hecho de ponerte con alguien e invitarlo y que de su propia voluntad decida seguirte, decida obedecerte, decida ser Mm, tu compañero, decida confiar en ti, decida en este sentido responder de una manera similar a la manera en que tú te ofreces a la persona, al, es que la palabra compañero en español no nos funciona porque da la mm. impresión de alguien a la par tuya. Claro, a la par, ¿no? Sí, Pero sí, sí te entiendo. y la palabra en inglés tiene este asunto de estar alguien enfrente tuyo,
con el mm, que te relacionas, claro, al que lo bendices, al que lo creas, al que lo dotas de un montón de cosas, mm, pero a él le pides que responda, no porque yo ya te programé, ¿verdad? mm, No porque yo ya hice todo para que tú respondieras de la forma en que yo quiero que respondas. mm, Este tipo de respuesta es muchísimo más profunda, por supuesto. Ese es simplemente hasta donde nosotros podemos alcanzar, porque Dios claramente podría haber creado ángeles y seres humanos que le dijeran que sí a todo, mm, sin necesariamente esclavizarlos ujú, físicamente hablando o claro. mecánicamente hablando, ¿no? A mí me encanta, yo no sé vos si has visto, si has podido lograr ver algunas de estas últimas series de televisión que han salido en donde eh, muchos de esta ciencia ficción que existe toman el papel, yo diría, al fin de cuentas, de un dios, en el Mm, que crean a ciertos personajes, y no solo los personajes, sino las máquinas, crean las máquinas a las que le dan una apariencia humanoide casi perfecta, pero que al final de cuentas lo programan para que claro. responda de la misma manera en que el creador Mm, lo ha hecho, ¿no? Y en este sentido te relacionas con ellos, pero tú sabes que no se pueden relacionar de otra forma contigo, sino la manera en que tú los has programado. mm, ¿Me sí. explico? Sí, sí, Entonces, sí. digamos, series como la de Westworld, por ejemplo. Eso no lo he visto. Ya tiene algunos años, pero Westworld es de ese mundo en el que uno inicia la serie dándose cuenta que de una serie del oeste, ¿no? Ujú, En el que todo parece normal, la gente parece normal, las cosas funcionan normal, pero en realidad en la medida que va pasando la serie, vos vas como espectador, estás fuera de ese mundo y poco a poco se te va comunicando que es desde afuera que se controlan todas las cosas y que es en un mundo futuro en el que ciertos hombres han construido todo un universo, todo un mundo en el que estas personas o aparentemente personas son humanoides sumamente sofisticados, que para toda apariencia son hombres y mujeres con lágrimas, con ojos, con gusto, que comen, que beben, que sudan, que piensan, que toman mm, decisiones, pero al fondo hay un programador. mm, Al fondo hay alguien que ya les puso un libreto, un libreto que ellos están programados para servir y siempre es un mundo en el que la gente de afuera de ese mundo paga para ingresar le paga a los creadores, ¿no? Ese grupo enorme de científicos que han creado este mundo y les paga para que entren al mundo y ellos puedan convivir con estos humanoides en los que están tan programados que supuestamente a las visitas, a los guests, ujú. ellos no los pueden tocar, pero ninguno de ellos sabe. De tal forma Okey, okey, okey. de tal forma que si le disparas a un guest, tu pistola no le va a funcionar. De tal Claro. forma que ese tipo de cosas, ¿no? Me Mm, gusta, te digo, porque es una ilustración. Quizás mm, otra vez con sumamente muchas eh, debilidades, pero el punto estoy tratando de hacer es, si Dios hubiera creado este tipo de humanoides o de ángeles que siempre le respondieran de la manera que Él quiere, mm, quizás nuestra problemática no fuera esta. La problemática es por qué Dios no simplemente es capaz de crear a a un ser humano o a un ser angélico que viva y que tome sus propias decisiones, que mm, decida si quiere seguirle o no, ¿no es ujú. cierto? Claro. Y que misteriosamente pueda tomar la decisión de decirle no al ser perfecto, al ser bueno, al ser misericordioso, compasivo, providente, que siempre quedará, ya sea en el ámbito angelical
mm, como el ángel en el ámbito humano, ese punto de misterio en el que después de haberte identificado con tu creador, sabiendo que Él te ha puesto en este lugar, sabiendo que Él te ha provisto de todo lo suficiente para vivir, todas sus bondades, te ha llenado de tesoros y de bendiciones, tú, de primas a primeras, con la primera palabra que alguien te da de afuera, en el caso de los seres humanos, decides desobedecer. En el mm, caso de los seres angélicos, por ejemplo, es también misterioso. ¿Cómo es claro. posible que un ser angélico pueda en este momento decir, no, yo no quiero nada con Dios y me aparto de Él? Mm, Es un elemento misterioso que por lo menos, digo yo, Bruno, el origen últimamente queda en la capacidad de decisión del ser creado. Esa mm, capacidad de decidir si vas a seguirlo o no vas a seguirlo, una capacidad de un ser personal, que mm, se hubiera podido evitar eso, claro, claro, claro. Dios no te da esa capacidad. Pero Mm, entonces, quizás, hipotéticamente hablando, nuestro problema sería, pues si todos nosotros estamos programados para mm, hacer y decir lo mismo, esto no es al fin de cuentas libertad. claro. Claro, claro. Y sí, sí. Igual, si no, no me quiero ir tanto de los demonios, pero sí, creo que esa es la mejor respuesta que hay, ¿no? Ya sea en la voluntad, el pecado, la maldad, no es algo creado, sino que la responsabilidad y la decisión está basada en la capacidad del ser creado de poder obedecer o no obedecer. De tomar Y en el, decisiones, ¿no? claro, De confrontarte con decisiones que tomar ante cosas que no entiendes, que no comprendes totalmente. El creador sí los comprende, sí mm, lo entiende, pero la criatura con la capacidad de tomar decisiones no la entiende completamente algunas de las cosas que Dios manda, que Dios ordena, y en ese punto neurálgico de tu identidad decides ir por otro lado. Entonces, en última instancia, por lo menos para mí, teológicamente hablando, el origen del mal está en eso. El origen de de la maldad y de Satanás y de los demonios está en esto. El querer separarte misteriosamente del ser que te ha nutrido y que te ha creado y que te ha hecho todo. Esa capacidad de decisión que todavía queda sin respuesta esto que estamos hablando, queda sin mm, respuesta de cómo es posible que un ser que ha sido dotado con la capacidad de decisión mm, inicialmente decida en contra de todo lo bueno que se le ha dado. claro. Claro, pero Entonces, ahí eso creo que va la naturaleza del pecado, ¿no? O sea, es que yo veo muchos paralelos con lo que nos pasa a nosotros. Para nosotros es lo mismo, o sea, eh, eh, no conozco a una persona que haga lo contrario a la voluntad de Dios, un cristiano, por desconocimiento, ¿no? O sea, hay detalles, sí, pero digamos, todos los que estudiamos teología, ¿no? Y conocemos la Biblia, y los que no, y simplemente uno lee su Biblia y es creyente, tú en el fondo, tú en tu corazón sabes lo que está mal, tú sabes lo que no debes hacer, pero igual lo haces, ¿no? Y tú sabes que Dios es bueno, ¿no? sí, Dios es bueno, y la vez pasada estaba en la clase de hebreo, estábamos viendo el Salmo 118 que comienza, ¿no? Dios es bueno y lo pone en contra a Israel y a la gente y a la persona, y es como, esta es una clave hermenéutica, ¿no? No importa lo que tú pienses, Dios es bueno. sí. Todo cristiano sabe eso, o sea, nadie le falta conocimiento en este sentido, pero aún así decidimos a operar contrariamente, ¿no? Yo veo ese paralelo que cuando alguien me pregunta, ¿cómo es posible que Satanás, si es que tomamos los pasajes de los profetas, ¿no? De Isaías, de Ezequiel, que estaba ahí cerca a Dios, ¿cómo es posible que él decidiera rebelarse? Bueno, ¿cómo es posible que tú desobedezcas a Dios y ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, Es lo mismo, ¿no? Nadie, no es ignorancia, ¿no? No es falta de conocimiento. No nos da la gana, somos necios.
Sí, y al origen, en el origen, por ejemplo, aun cuando Satanás, los ángeles, la creación de Dios, la buena creación fue creada con bondad, con atributos sumamente positivos, salidos del Dios bueno y perfecto. Pero si incluimos aquí al hombre y a los seres angélicos con esa capacidad de decisión, nos damos cuenta que el pecado, al fin de cuentas, es ese salto original en el que decidimos no confiar en aquel que nos ha bendecido, en aquel que nos ha creado. No confiar misteriosamente otra vez, aquí llega nuestra razón, misteriosamente, ¿cómo es posible? A mí no lo entiendo, Bruno, como alguien siendo bendecido de la manera en que somos bendecidos por el Señor, decidimos decirle no a Dios, y en la medida en que más le decimos Dios a Dios no, en esa medida, al alejarnos más y más de Él, algo sucede en el ser humano y en el ser angélico. Mm, El ser angélico se corrompe, la lejanía, y esto es algo, un tema que ha estado presente por 20 siglos en la teología ujú, cristiana. El elemento de que la lejanía de Dios, la ausencia de Dios, la ausencia en el sentido así calificado, cualificado, es lo que va haciendo que tu ser se comporte eh, todavía de una forma opuesta a lo que es mm. el carácter o el ser de Dios. Claro. Satanás llega un momentito en el que se, se vuelve, y Dios sabe que lo que digo lo hago con base en el análisis del texto bíblico, y un momentito en el que su mente, su capacidad de decisión se nubla, se ciega y se vuelve loco, se Mm, trastorna, diríamos nosotros, al punto claro. de no poder evaluar correctamente sus otras opciones. Esto es muy similar a lo que le pasa al ser humano. Cuando Claro. te alejas de Dios, cuando te apartas de Dios, por inteligente, por dotado que seas, porque otra vez Satanás, descrito en forma canónica, es un ser sumamente capaz, inteligente, Mm, poderoso en muchos sentidos, capaz de pensar y de racionar muchas cosas, conocedor del texto bíblico, por ejemplo, tremendamente, pero ¿qué le ha pasado a Satanás y a los demonios que son incapaces de mirar ciertas cosas que para aquellos que estamos en Cristo parecen tan claras en el texto bíblico? Por mm, ejemplo, el hecho de que la profecía del texto bíblico anuncia la total bancarrota de Satanás, destrucción de Satanás eterna, y aún así seguir funcionando como claro. quiera. Es una locura. Esto Mm, es un trastorno de la mente que no se puede explicar de otra manera. La mm, maldad incluye ese elemento de locura. Acordate que en el Antiguo Testamento existe por lo menos una docena de palabras que se ocupan para describir lo que es pecado. Y mm. una de ellas es una palabra que significa locura. El Sí. pecado es locura. Llega un Mm. momentito en que Ah, no. claro, pues, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Sorry, en los Salmo Proverbios, ¿no? Está que es locura. O sea, porque sí, justo conversaba ayer, o antes de ayer, que estamos jueves, ayer, de esto Ujú, con dos amigos del seminario, ¿no? ujú, Porque ellos saben que yo estoy llevando hebreo. Me dijeron, ¿cuál es la palabra para pecado en hebreo? ujú, Como pensando en el equivalente en griego, ¿no? ujú, Y yo no sé mucho hebreo. Le dije, mira, tienes razón. No sé si hay una palabra similar, porque de lo poco que he leído hasta ahora, casi ujú, siempre se usa como malvado, el equivalente inglés a wicked, ¿no? ujú, Malvado, maldad, en español tenemos necio, ¿no? ujú, Locura, pero no hay un término que yo conozca, de repente lo hay,
como en griego de amartía, ¿no? Que es, sí, que es el más común. sí, Es más descripciones, ¿no? De lo que sucede con el pecado. claro. Esa pluralidad de términos en el Antiguo Testamento es valiosísima para Mm, entender, digamos, en qué consiste al fin de cuentas el pecado. Una de esas es locura, maldad, como vos lo has dicho, maldad, eh, mente vacía, muchas veces en los proverbios, mente vacía. El mm, necio es un mente el necio. vacía, es alguien que no piensa en ese sentido, pero también es locura este individuo, el esposo de Abigail, ¿no? Que te acuerdas que hace esa locura de oponerse frente a David, a quien lo ha estado protegiendo y quien lo ha estado dándole muchos beneficios y luego que le manda a pedir ayuda y este Labán Ujú. simplemente le dice, no, 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 no te voy a ayudar y andate a bañar, ¿verdad? Por fuera haber sido buen salvadoreño, le hubiera dicho a David, andate a bañarte, yo no te conozco. Y David se enoja, ¿verdad? Mm, No, y a este fulano le hemos estado ayudando tanto y no nos quiere ni siquiera ayudar con darnos comida. mm, Y agarra a todos sus hombres y va directo a querer matar a este Labán. Se atraviesa la esposa Abigail y le dice, eh, perdónalo, Señor, porque mi mm, marido, tal como es un hombre, es su carácter, ¿verdad? En otro sentido. Esa es la ujú, palabra, otra vez, Labán, mm, que es locura. mm, El ser angelical y el que al decidir en estar en contra de Dios o distanciarse de Dios o no seguir a Dios, empieza a experimentar este deterioro ontológico en realidad, en el que sus acciones y su mente, su ser, mm, empieza con todos los atributos que pueda tener, mm. atributos por varios pasajes que aparecen en la escritura, uno debería deducir que Satanás no es el monstruo que la mitología nos ha presentado, ¿no? El monstruo que que, que te asusta. No, es un ser angelical, inteligentísimo, pero corrompido. Claro. Corrompido al punto de que no puede mirar que esto es así, como la profecía del texto bíblico, y que obviamente eso lo va corrompiendo más hasta al punto de ser un individuo y un conjunto de seres espirituales que no tienen regreso. Y ahí, bueno, dos cosas. Número uno, creo que, y lo mencionaste, ¿no? Me gusta este paralelo igual con el ser humano, ¿no? Porque a mí también me pasa, ¿no? O sea, yo, y tú ya me conoces más, yo tiendo a renegar, ¿no? Yo soy medio renegón. Entonces, no me gusta, estoy, pero que Sí, ya me estaba molestando. Entonces, yo me doy cuenta. Si un día de repente en la mañana salí muy apurado, esto, no estuve un rato en oración o leyendo la Biblia, meditando un poco en esto, mi carácter no es el mismo. O sea, las cosas se me, es como esto que ya de por sí me fastidia, ya comienzo a desearle cosas malas. que no te Entonces, agarren en ese momentito. no, Pues, ya, es terrible, ¿no? Pero eso es algo que digo, los cristianos y todo cristiano se debe dar cuenta, ¿no? Que eso le pasa en su vida y es la naturaleza del pecado, ¿no? Pero lo otro es que te quería preguntar, que ahora lo mencionabas, que es sumamente astuto, es cómo entender, o crees que toquemos este punto de cómo entender las obras o lo que hace el diablo y los demonios, ¿no? Porque y hay, no se puede ir para ambos lados, ¿no? Por un lado veo a gente, incluso aquí en contexto seminario, ¿no? Que ujú, todo es oposición del diablo, ¿no? El diablo, el ataque del diablo, y no en el sentido de película de Hollywood, pero sí ujú, como la opresión del diablo, sí, el diablo quiere ir contra tuyo, lo que es cierto, pero casi que le vamos al diablo, es como el bien contra el mal, ¿no? sí, Digo, a ver, Dios es soberano, ¿no? El diablo no, el diablo es un ser creado. Y al mismo tiempo creo que también hay que ser sabios y entender que tenemos un enemigo, ¿no?
Entonces, sí, está contra nosotros. sí, ¿Cómo, cómo tú balanceas esto? ¿Cómo tú podrías, mejor dicho, explicarle a alguien que yo he visto, digamos, perfiles, ¿no? El que minimiza completamente y el que casi, casi hace del diablo un otro Dios que compite sí. contra el único Dios, ¿no? Sí, yo creo que siempre será una tensión esa, Bruno. Todos Mm, los seres humanos, los hijos de Dios o aquellos que hemos venido a, a refugiarnos bajo las alas del Señor Jesús. Hoy en la mañana estaba leyendo eso precisamente, como el Señor Jesús le dice a Jerusalén, yo te he llamado para que te vengas y te protejas bajo mis alas, ¿verdad? Pero no mm, quisiste. Siempre será una tensión el hecho de darnos cuenta que, aunque estamos protegidos por el Señor y su protección es real, es verdadera, contra problemas de todo tipo, siempre hay cierto peligro en que nosotros queramos vivir nuestra vida separados de el Señor y minimizar ciertas cosas que el Señor te dice que no minimices, que no ignores y que, por otro lado, que tampoco pienses que todo el problema está afuera, que el problema es el mundo y Satanás, pero que tú no eres parte del problema. Esa tensión siempre va a estar. Creo que mm, ninguno de nosotros puede decir que la va a superar, sino hasta el momento de la glorificación. ujú, Siempre tendremos en ciertos momentos dudas de si esto fue un ataque de Satanás o esto fue mi torpeza, mi desobediencia. En algunos momentos se hacen más claros que en otros, pero mm, siempre será una tensión. Lo mm, que sí debe estar claro en nosotros, creo yo, es volver otra vez al texto bíblico para darnos cuenta que muchas veces somos nosotros, es nuestra propia pecaminosidad, nuestra naturaleza pecaminosa, la que nos mete en problemas y que no mm, debemos culpar todo el tiempo a Satanás por eso, ¿no? Por el otro claro. lado, por el otro lado, sí es cierto, el lado nuestro, el lado de las iglesias bíblicas, no denominacionales, bautistas, este tipo de iglesias conservadoras, la tentación está a relegar a Satanás a un punto en el que es insignificante y no sirve para nada, es decir, que no hace nada, ya fuiste vencido en la cruz y ya no eres para nada, cuando el otro lado de la escritura nos dice, cuidado, Satanás Mm, anda como león rugiente buscando a quien devorar, hacerte daño, mm, eh, bajarte de tu pedestal, ¿verdad? Muchas mm, veces. Es una tensión que en cada caso debe asimilarse y el creyente individualmente debe ser honesto para analizar cada punto sin dejarse ir a esto que vos mencionabas, aquellos que yo no soy responsable de nada, Satanás es el que lo hizo por mí, ¿verdad? claro, claro. O el otro que Satanás no existe, es un mito, es un símbolo, o es Mm, alguien que sí existía, pero ya no me hace nada porque estoy protegido completamente por Satanás, por la presencia del Señor Jesús conmigo. claro. Entonces, pero volviendo al asunto, Bruno, del origen de los Mm, Satanás y de los demonios, creo yo que la escritura en general sí nos hace claro que Dios es bueno, Dios no crea el mal, que si el mal existe es porque su creación, la creación personal, se ha alejado de él, voluntariamente tomó una decisión por alejarse de él, misteriosamente lo hizo, tanto el hombre como Satanás ha querido funcionar de esta forma y en la medida en que más se aparta de Dios, más son las consecuencias negativas, no solo para su físico o para su, digamos, felicidad, sino también para su forma de razonar. claro. El razonamiento no está exento Mm, de la presencia del mal, del pecado. En otras palabras, Satanás, igual que nosotros, es otra, en este sentido no nos gusta ocupar esto especialmente con Satanás ni con el ser humano, pero es una víctima del pecado, en este sentido.
una víctima a la que nosotros, digamos, una realidad a la que nosotros le dimos entrada voluntariamente y en la que solo en la medida en que el Señor nos presenta su palabra y su evangelio y su Hijo, somos capaces de batallar genuinamente contra eso. El ser humano, a diferencia de los seres angélicos, tiene la gran bendición y el gran amor de Dios de ser redimible. Los seres angélicos caídos, desobedientes, por lo que tenemos en el texto bíblico, no son redimibles. Aunque, como ya hemos hablado algunas veces Mm, contigo, han existido algunos teólogos en la historia de la iglesia que creían que sí, ¿verdad? Orígenes claro, quizás es el más famoso de esto, que creía que Satanás al final de cuentas, al final de los aeones, al final de los tiempos, iba también a ser redimido, rescatado. Sin embargo, la gran mayoría de teólogos son de la idea, con el texto bíblico en mano, de que Satanás y sus huestes son irredimibles. El pecado los trastornó a tal forma que no son redimibles, no son salvables en este sentido. claro. Ahora, no son redimibles, porque eso también me lo han preguntado en algún momento, no son redimibles porque no existe en ellos la capacidad de arrepentimiento, y esto en ambos sentidos, ¿no? Tanto de ángeles como demonios, porque, y es una pregunta que yo también suelo decir, una pregunta más de curiosidad que otra cosa. Ujú, Digo, no le hagas preguntas al texto bíblico que no pretende responder, pero ya que estamos acá, sí. también me preguntan sobre los ángeles muchas veces buenos, digamos, los ángeles santos. Si existe Ajá. la capacidad de ellos de haber una segunda rebelión. Lo que yo suelo responder es que, mira, no hay motivo para pensar eso en el texto bíblico. Tengo entendido, y estoy recordando aquí clases de angelología, y si me equivoco le podemos echar la culpa a Perdomo. este, que tengo entendido que hay en general o dos posturas comunes. Es una, que luego de la rebelión de los ángeles, ¿no? De la rebelión de Satanás, todos los ángeles que decidieron seguir a Dios tomaron una decisión de que nunca más iba a haber, sino que esa era su decisión. Y hay otra postura que es que hubo un cambio, digamos, más tangible, no sé si ontológico o quiero evitar la palabra decreto, pero es la que se me ocurre. O si hubo algún cambio, porque decreto ya la gente ya estamos metidos en otras cosas. Ya te metiste Pero si hay algún cambio, digamos, en la naturaleza angelical que ya no permitiría que haya una rebelión. Eh, ujú, Para mí esto se queda más en conjetura. Digo, claro, el texto bíblico me dice simplemente que que unos decidieron rebelarse y que todo el resto decidió seguir a Dios, según, sí, porque Dios es bueno. sí. Pero yo me Sí, suelo quedar ahí. dentro de la teología sistemática ha habido este tipo de teorización, ¿verdad? De Ujú, especulación que tiene que ver, el teólogo sistemático a veces tiene que sacar información de áreas en las que sí puede y tiene suficiente información y luego aplicar esas áreas a otras eh, con cierto cuidado, es decir, insistiendo en que este es simplemente una hipótesis que casa bien con lo normal de lo demás información. En el caso de Los Ángeles, por ejemplo, sí, creo que la teorización o la teoría que más se ha aceptado es que eh, Los Ángeles pasaron por un tiempo de prueba, algunos fallaron y otros no. Estos que no recibieron en este sentido como recompensa la confirmación, la confirmación de que su estado permanente iba a ser este de obediencia. ¿De dónde viene este asunto? De lo que al ser humano le va a suceder, al ser humano en Cristo, le va a suceder en el final de los tiempos, ¿no? Cuando mm, por la gracia de Dios, glorificados a la imagen del Señor Jesucristo, Dios extrayendo de nosotros, chupando de nosotros hacia afuera todo lo que pueda ser ontológico del pecado, ¿no? Que ese es un misterio también, porque no es solamente, como sabemos, Bruno, y aquellos que nos oyen,
el pecado no es solamente acciones, no solamente son, mm, eh, digamos, movimientos de nuestra alma o de nuestro espíritu o de nuestro cuerpo. No, tiene que ver algo con una torcedura mm, ontológica en el ser ujú, que el Dios debe corregir, debe extraer de nosotros, y a eso la teología cristiana le llama, con el texto bíblico, glorificación, claro, en donde esto desaparece. De esto puede deducirse que algo similar pudo pasar con los ángeles. El texto bíblico, sin embargo, no nos da mayor información. Pero correcto. hace sentido, ¿no? Pensar que esta cantidad enorme de ángeles que se mantuvieron fieles a Dios en recompensa les ha dado esta posición, este estado de confirmación, de elección en este sentido, en el que y este es otro misterio del que quizás en otro post podemos hablar, Mm. porque lo mismo se puede decir del hombre. ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? Ya no vamos a poder, ya no vamos a tener capacidad de decisión, porque si ya no vamos a poder pecar, es que ya no tenemos capacidad de decisión, ¿verdad? Yo le diría al que diga, que me diga eso, qué limitada es qué limitado, qué pecaminosa es tu mente. Si crees que simplemente por no poder pecar ya no tienes capacidad de decisión, no quisiera ver cómo está tu día a día. Debe ser terrible tu vida diaria. Es que bueno aprender, Bruno, bueno aprender, mano, chica. Yo voy a tener que tirar la toalla con vos, hermano, porque es que acaba un puro machetazo a los demás, hombre, tranquilo. Ah, Este, ay, no, pero sí es cierto, ¿no? Algunas veces, bueno, Agustín era el que era, en algunos de sus escritos es así también tan tajante, ¿eh? Agustín es la anticipación de Bruno. Dice, él tiene una parte de ahí donde le trata de contestarle a alguien que le pregunta qué estaba haciendo Dios antes de que creara el universo, ¿verdad? Para aquellos así de manera, entonces le contesta, estaba preparando el infierno para mandarte a vos ahí. ay, Algunas, ay, algunas preguntas de este tipo sí. suponen muchas cosas, ¿no? Claro, es que no, mira, la gente ya me conoce así, o sea, yo soy así porque soy cristiano, si no, sería mucho, o sea, mi papá y mi mamá ven estos episodios de vez en cuando, ¿no? Y yo digo, yo soy la tercera generación de correcciones progresivas, ¿no? Mi papá ya tiene 60 y algo años, es un señor muy calmado, pero a mi edad, terrible, o sea, Sí, de colérico muchísimo peor que yo, ¿no? Y mi sí, abuelo peor todavía, ¿no? Y, sí, y, y entonces, claro, ya mi papá es cristiano, ¿no? Pero por obra y gracia de Dios sí, hemos ido mejorando, ¿no? Pero, claro. pero digo, no, o sea, mi papá me acuerdo que una vez me dijo, eso que No, tú sientes adentro, que es como que, dijo, eso nunca lo dejas de sentir. Y yo, qué ingrato, y vos tenés que tener cuidado, porque a vos ya, eh, imagínate cómo sos, y te confunden con árabe, estás, para aquellos que no saben, este Bruno lo ocuparon en la promoción del seminario, ¿no es cierto, Bruno? sí, sí, me usaron. Hay una foto por ahí que el seminario DTS ha inaugurado sus cursos en árabe y yo estoy en una foto y ahí estoy. Ahora damos cursos en árabe y estoy yo ahí sentado con el resto No, de hombre, árabe, cosa seria. multiusos. Pero bueno. Bueno, mira, entonces, volviendo a los ángeles, eh, hay muchas áreas de la angeliología que sinceramente son ambiguas y Mm, no necesitamos saber todo de ellos, ¿verdad? Yo creo que es ujú, parte de la humildad de la teología y donde debemos tener bastante cuidado porque a algunos nos encanta lucubrar, nos encanta explorar y sacar información de otros lugares. La que tenemos como revelación de Dios es el canon bíblico. Y ujú, el canon bíblico, por alguna razón, no nos dio información en algunas cosas que uno quisiera que me hubiera dado más información, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de los pasajes más tempranos de la escritura es Génesis 6. ¿Qué pasó ahí? mm, ¿Qué es esto? ¿Verdad?
hay una tradición antiquísima que nos hace pensar que sí, los ángeles, estos caídos, en realidad eh, tenían deseos eróticos por las mujeres, eh, los Humanos, seres claro. humanos, eh, y que lo que sucedió en Génesis 6 es la unión entre un ser angelical y una mujer, y que de eso fue el fruto de los gigantes. Esto es Ujú, toda una teoría rescatada por los libros intertestamentarios de Enoch, ¿verdad? Y varios otros. ujú, Entonces, una área sumamente borrascosa por un lado, es decir, horrible, mm, eh, no sé ni cómo describirla, mm, nebulosa por el otro. Pero ujú, también está esta otra teoría en la que se habla de que los hijos de Dios en Génesis 6 son los hijos de Set contra los hijos de Caín. Y cuando mm. uno analiza los dos, los pros y contras, la verdad es que las fuerzas, por lo menos para mí, están empatadas. No puedo tomar una decisión completa de qué sucedió ahí, ¿verdad? O sea, Incluso porque no te inclinas por una entonces. no sé que existen las dos, sé que hay mucho papel ahí, ¿no? Y Mm, escritura mitológica, pseudocristiana, mágica, mm, persa incluso, ¿no? Para el claro. periodo ese. Entonces, prefiero no dar una opinión última, aún comparando estos pasajes del Nuevo Testamento, en donde los Claro, pasajes de Judas. Pedro o de Judas, ¿verdad? Mm, Que creo que pueden interpretarse de otra forma. Pero el hecho de que sí existe, algunos ubican a estos demonios como los más malos, por ejemplo, los más ujú, perversos, claro. que los identifican con estos que supuestamente están guardados en prisiones, tal como dice el Claro. Nuevo En el Testamento, Tártaro. ¿sí? En el llamado tártaro, en la terminología griega del Mm, Nuevo Testamento o de la cultura griega romana, identifican a estos demonios como los peores, los más violentos, los más destructores, los más asesinos, causándole el mayor daño al ser humano, con mm. esta unión eh, difícil ahí. Y que a diferencia de muchos otros demonios que todavía eh, rondan el mundo, estos Ujú, otros han sido guardados en ese lugar para protección del ser humano, ujú, esperando, como dice Judas y Pedro, el tiempo del juicio último. ujú. Y claro, otra vez, hay un montón de cosas que uno, si querés buscar información en fuentes esotéricas, en fuentes de todo tipo, te va a salir un montón de chunches. Sí, claro. ¿No es Sí, cierto? sí. De hecho, en la Edad Media, yo no sé si estás familiarizado con esto, Bruno, hay dos tipos de demonios. La Edad Media eh, hizo, fue un hervidero de teorías de esto conectadas con este elemento sexual que trae aquí ya desde bien temprano Mm, la mitología judía, alguna mitología judía y alguna mitología persa. Por ejemplo, la mitología judía hablaba de una demonia, Lilith, en, sí. Uf. que había sido una demonia con la que Adán había sido infiel y que un O que montón, es la primera mujer creada también. O sea, es una teoría muy tonta, pero muy popular, sí, que es que que fue al la fin de primera mujer cuentas creada. pervive, ¿no? Pervive. Ah, Y luego Génesis 6, y mm. luego los incubos y los sucubos. Por ejemplo, Ah, eso no conozco. el, el incubo es el demonio masculino Ujú. que puede violar a una mujer mientras ella duerme. Ah, ya. La súcubo es un demonio femenino que se aparece y que también te puede, puede aprovecharse de la ingenuidad o de la malicia y la maldad.
mm, el mujeriego, por ejemplo, también, ¿no? claro. O algunos en nuestro folclore, otra vez, latinoamericano, demonios como la ciguanaba, como y un montón de otras cosas, ¿no? Aquí Mm, nos claro. acabaremos la hora pensando en eso. Claro. Pero es cierto que existen un montón de estas teorías a que el texto bíblico no alude directamente, que si uno rebusca y busca en ciertos pasajes puede encontrar ciertos detalles raros, extraños, que no tienen mayor explicación o que se nos dejan así, ¿no? Y hemos mencionado ya algunas veces contigo Mm, ese, ese hecho de los dos carneros en el Deuteronomio, ¿no? Un mm, carnero que es puesto para el momento de la expiación y el otro que es liberado en el desierto desierto. para ser echado a Azazel, Mm, que según expertos en la palabra misma es un demonio del desierto, mm, destructor, perdido en ese sentido. mm. Interesante la Sí, conexión, ¿no? sí, sí, sí. Ahí Eh, sobre Génesis, dale. no, no, ¿qué vas a decir? Decía sobre Génesis 6, que a mí también es algo que siempre preguntan. No Ajá, hay, no hay live que haga, no, que no salga Génesis 6. sí, Y lo que tú has dicho, obviamente es cierto, son las dos posturas. A mí, yo digo, cada vez que me han preguntado, yo digo, le pongo 51% más a la de que sí sea, no, Génesis 6, sí sea, sí relata la mezcla de ángeles con mujeres humanas, sí, digo, por Judas. Intento evitar porque todo el mundo ya sabe algo de Enoch, aunque sí, así no lo haya leído. ¿No? Yo, a ver, Enoch no es canon, no es parte del texto bíblico, intenten sacárselo de la cabeza, aunque es imposible. Es una novela fantástica, interesante, más que eso. Pero Judas sí me hace, o sea, a Judas Judas es el que me hace darle ese 1% adicional. ujú, Sí me parece como un poco raro si no fuese así, ujú, ¿no? O sea, es los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ujú, Entonces, parece que sí lo veo como, ok, si esto parece que son peores, ¿no? O sea, sí, que sí, sí, algo peor, algo más ujú, malo. ujú, Y ujú, tratado con Génesis 6, hace, claro, y pose en viso en contra de la naturaleza, ¿no? Lo ujú, que me hace sí, sentido sí, junto con Mateo cuando Jesús dice que seremos como los ángeles, ¿no? Esta idea de que, ok, no es que no era posible que se junten con mujeres, sino que no era lo natural, ¿no? Y que justamente han obrado en contra de su naturaleza. ujú, Por eso me hace más sentido, pero admito que, o sea, es ese 1% más, ¿no? sí. ¿Tú por qué no haces ese 1% más por pura curiosidad para entender? Porque seguro que algunos puntos ciegos tengo. Sí, es que cuando lees este pasaje tranquilamente te das cuenta que aquí el escritor está dando dos ejemplos y los hace ¿cómo se diría en español? Pone dos cosas juntas y al Ujú, poner las dos cosas juntas nos deja cierta ambigüedad si las cosas que menciona aplican para las dos realidades o simplemente está refiriéndose a una, el asunto de los vicios contra naturaleza, por ejemplo, de Sodoma y ujú, Gomorra, ujú, si eso se refiere a lo sexual propiamente, que sabemos que en el caso de Sodoma y Gomorra ese era el caso, ujú, pero que cuando habla de los ángeles, o por un lado, esto se refiere solo a Sodoma y Gomorra, o mm, cuando se trata de los ángeles, está pensando en otra facción de la naturaleza, es decir, los ángeles fueron creados con cierta naturaleza y en lugar de ser servidores, ok. obedientes a Dios, ellos simplemente quisieron ser señores, quisieron Ok. ser independientes en este sentido, ¿no? Ujú. Entonces, la exégesis de esos pasajes es complicada. Si uno quiere irse de un lado u otra, No, se eh, puede, se puede. sí, a menos que ya estés convencido de algo, ¿no? Claro. Entonces, tenemos que ser sinceros que en el Antiguo Testamento hay una serie de esferas
interpretativas, diría yo, que debemos tener cuidado, porque obviamente los escritores en el Antiguo Testamento a veces ocupan expresiones que no solamente son para nosotros en el siglo XXI, Mm, son expresiones para también gente de hace 3000 años y más, que entendían ciertas cosas de manera diferente a como nosotros las entendemos. Y quiero darte algunos ejemplos sobre esto. El caso de los ángeles en Job, por ejemplo, ¿verdad? Y cómo Satanás entra a la presencia de Dios. Algunos, como ujú, miramos en el podcast pasado, han hecho de eso, de que Dios necesita a una especie de concilio para administrar toda su creación y que en realidad ese concilio es permanente y que Satanás tiene acceso a eso todo el tiempo. Eso es complicado probarlo solo con una obra de teatro, como parece ser el caso de Job. Espero no estar tocando sensibilidades aquí, pero el género literario de Job más parece ser una obra literaria teatral en donde se presentan imágenes que no se deberían tomar de manera tan literal, sino deberían ser interpretadas, eh, im- como diríamos, impresionistamente, ¿no? No, mm, eso no es correcto, pero la función del escrito de Job eh, tiene el propósito de causar impresión en vos del mundo celestial y del mundo terrenal, llamarnos a la atención de que sí existe un mundo espiritual más allá de lo que mira el ser humano que está sufriendo, como el caso de Job. Pero de ahí partir a que esto corresponde a una realidad específica, directa, creo que es decir mucho. mm. Lo mismo, y fíjate que aquí hay tanto material que creo que no vamos a alcanzar a cubrir. Lo mismo debería decirse en los pasajes y a lo mejor en esto diferimos con vos. Vos tenés que decirme, Mm, pero al fin de cuentas eh, no tienes que estar de acuerdo conmigo todo el tiempo, ¿no? Yo soy de la opinión, fíjate Bruno, que ni el pasaje de Isaías ni el pasaje de Ezequiel mm, describen a Satanás, ujú, que son más bien expresiones poéticas, expresiones simbólicas que Dios, a través del profeta Isaías y Ezequiel, eh, ocupa en una endecha, es la palabra que se ocupa ahí, tanto la endecha es un canto de lamento, es una canción de lamento poética en la que se describe la realidad de un rey humano, un rey ujú. que en el tiempo de Isaías y de Ezequiel, los reyes paganos que rodeaban a Israel tenían la posición prácticamente de semidioses. Se los Claro. reconocía como semidioses. Ujú, Entonces, cuando hacemos exégesis de esos pasajes, es fácil concluir que por el lenguaje que se ocupa ahí, el lenguaje de, pero tú, eh, querubín protector, por ejemplo, esto no ujú, puede ser algo que se diga a un rey, por ejemplo. Yo eso lo he leído sumamente muchas veces en exégesis conservadoras. Tiene que ser una referencia a otro ser humano, eh, a otro, a un a ser. un ser angelical. Entonces, no, si uno comprende el contexto eh, religioso, Mm, cultural, el tiempo de Isaías y Ezequiel afuera de Israel, uno se daría cuenta que no es extraño que la manera en que se referían a ciertos reyes, semidioses y a veces divinidades, muchas veces, reconocidas, y ellos pareciera que muchas veces se la llegaban a creer, ¿verdad? Que eran claro. hombres exaltados, superiores a cualquier humano, que habían llegado tan cerca y las famosas pirámides, el Babel del Génesis y de Mm, las culturas de Mesopotamia, tenían para muchos arqueólogos e historiadores la idea de elevarse hasta el cielo en ese sentido, ponerse a la misma altura de Dios, de ser un ser semidivino, sino divino. mm.
Claro. En ese contexto, digamos, debe interpretarse la endecha, que es una especie de sátira Ujú. contra el rey de Tiro, en el caso de Isaías, ¿verdad? Y en donde se le dice, tú te creías todo esto. Claro. Sí, sí. Tú, tú No te iba a decir, pretendías hacer tú esto. pretendías hacer esto, ¿no? Claro. Sí, ahí yo creo que, a ver, eso, y es más, escuché o leí, ya no me acuerdo, hace no mucho, que si uno lee escritos fuera, que no judíos, no de la escritura, sino escritos culturales, hay otros donde se pinta a los reyes de esa forma, ¿no? A mí Ujú, lo que, digamos, la postura que yo tengo es que esta efectivamente es una endecha a un rey, porque se dice ahí explícitamente. Sobre Isaías, digamos, me cuadra más que sea solo eso, pero con Ezequiel, por ejemplo, lo que me inclina mucho más a pensar que es algo que sí se dirige a un rey, pero que en el fondo va dirigido también al diablo que puede ujú, operar detrás del rey, es ujú, porque sí veo aquí más relación ujú, con Edén, ¿no? Con Génesis, mejor ujú, dicho, ¿no? Cuando ujú, dice, bueno, tú eres el sello de la perfección, ok, esto puede ser una exageración, que nosotros te creías esto, te creías que eras lleno de sabiduría y perfecto y reposura, ujú, perfecto, pero ahí le dice, estabas en el Edén, en el huerto de Dios. ujú, Ahí digo, ok, aquí siento que comienza a girar un poco, ¿no? ujú, Eh, Todas las piedras preciosas, sí, querubín protector, pero claro, y sigue, perfecto eras en tus caminos, ujú. estabas en el santo monte de Dios. eh, Eso es lo que digo, el lenguaje me hace pensar que se va incluso más allá de solamente dirigirse a un rey, porque sí, Sí, se dirige a un rey, sin duda, sí. pero creo que puede ser una dirección a un rey Ujú, y al mismo tiempo que esté hablándole, digamos, el profeta al diablo que está operando detrás de ese rey que se cree Dios, sí. por esos términos que ocupa ahí, donde me costaría concluir que es únicamente un rey que se cree Sí, Dios, ¿no? sí. Bueno, ¿leíste alguna vez ese libro, que en realidad es un libro clásico? Ya yo lo leí Mm, en mi primer año de seminario hace 40 años en, en CETECA, en el seminario de Guatemala, escrito por este profesor de Salamanca, Cordero, García Cordero, Biblia y legado de Antiguo Oriente. Hay muchos libros de esto, ¿no? Pero mm, este en especial fue uno de los libros que primeramente, si soy sincero, en mi primer año de seminario no lo entendí, me parecía denso, pero en la medida que fui avanzando, empecé a mirar las comparaciones que hacen estos libros del contexto cultural, mm, religioso de Israel. Y te vas a dar cuenta que hay mucha de esta terminología que a nosotros nos parece muy cristiana, muy judía, que no es exclusiva judía claro. ni cristiana. El monte de Dios, Edén, las piedras preciosas, querubín protector, toda esta Mm, que para nosotros y conocer todo ese trasfondo histórico, religioso, es algo bastante común. García Cordero hace comparaciones preciosas entre otra vez, las religiones cananeas, la religión egipcia, y como digo, no es el único, pero si puede encontrar en internet seguramente leyéndolo, inclusive está en aquella colección de autores cristianos de la BAC, ¿verdad? De España. mm, Una de esas colecciones que las páginas son páginas como que son de Biblia, ¿verdad? Ese papel fino. Yo lo tengo y mi copia está ahí mm, subrayada por todos lados, pero sí te das cuenta de esa realidad en la que el, el el pueblo judío vivía y que obviamente terminología relacionada con el paraíso, terminología relacionada con los ángeles, con los semidioses, era no solo privativo de ellos, sino que había mm, mucha terminología compartida. De hecho, que muchos de los himnos y estas endechas y muchos cantos, no solo a Dios, a Yahvé como tal, encuentran paralelismos increíbles en cantos
tanto egipcios como cananeos. Y claramente el exégeta hebreo, en ese sentido, tiene que aprender a darse cuenta que el judío del tiempo de Isaías y de Ezequiel entienden de una manera mucho más profunda este asunto, ¿no? Es decir, Mm. aquí hay una sátira contra este tipo de reyes que se creían divinos, que se alzaban hasta el monte de Dios otra vez, que creían que por elevarse en un sigurat de estos arribas y creían ser semiángeles, querubines protectores, esa manera de los querubines pintados en Babilonia y en los templos, esta cuestión no es privativa de Israel. Es Mm. decir, eh, y que existen varios comentarios que hacen un excelente análisis de todo eso. En el caso de Isaías, por ejemplo, el comentario de Brevard Childs en inglés, creo que está en español ese A comentario. ver. Brevar Child Brevard Childs, eh, Isaiah. el comentario de Isaías, trae a cuento algunas de estas Mm. cuestiones de trasfondo, ¿no? Que todo estudiante, digamos, profundo, más profundo del texto bíblico, debe evaluar. Obviamente uno debe hacerlo con otra vez con humildad, porque reconozco que por muchos siglos, especialmente en la iglesia medieval y en la iglesia patrística, algunos al mirar este tipo de lenguaje, obviamente uno dice, usted no es un hombre, usted tiene que ser alguien celestial, angelical, tiene que referirse a Satanás, caído, querubín, eh, pero la manera en que esto termina no se puede simplemente ir entresacando, ¿verdad? Tanto Isaías como Ezequiel terminan diciendo que este es un canto, por ejemplo, en este que acabas de sacar ahí, cómo Mm. termina ese canto, ¿no? En donde la gente mira a este ser, quien quiera que sea, llega al terreno de los muertos, ¿verdad? Al mundo de los Mm. muertos, en donde todos los muertos lo miran y le dicen, ah, miren, en otras palabras, ves una sátira ahí, tú Claro. también estás acá, tú Ujú. también, tú te creías el montón, pero tú también eres uno de los nuestros, aquí Mm. estás también. Y pues hasta ahí llega la sátira de Dios para con el semidios rey pagano que cree o soberbio, orgulloso, que está sobre todos los demás. Mm. Que eso, y aquí va un elemento de aplicación, si querés, de eh, tipológico, si quieres llamarlo, Mm. quiere aplicarse a Satanás, pero no solo a Satanás, sino como el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, al neófito, al nuevito, que en la iglesia se cree mucho, porque ya tiene 3 años de seminario, 4 años de seminario y se cree el non plus ultra. Y Pablo dice, tranquilo, no ocupe un poder de autoridad, no vaya a ser que caiga en la condenación de Satanás. Y aunque ese pasaje también se podría interpretar de otra manera, parece referirse a algo que le pasa al soberbio Satanás, ¿verdad? Entonces, Mm. de todas maneras, como te digo, no es algo por lo que debemos batallar, pero sí hay elementos para dudar que tenemos en esto el origen de, Claro. de la satanología y mucha teología sistemática. Schaeffer, por ejemplo, cree que sí, ahí está. Y hace, Claro, es que ha sido una postura bien popular, ¿no? Porque también de ahí viene el término lucero de la mañana, ¿no? De claro, Lucifer. La claro, gente toma Lucifer por eso, por la traducción de la Vulgata, si recuerdo bien, claro, que lo toma de ahí, ¿no? Entonces, sí, claro, se ha interpretado así porque calza muy bien. sí, Y también porque es cierto que hay este elemento que ahora, gracias a Dios, está saliendo una Biblia de Editorial Vida del trasfondo cultural editada por Kinner y por Walton, que tienen sus comentarios al contexto cultural del español. Pero honestamente, yo no sé qué tantos más recursos, o sea, del contexto cultural hay. Yo conozco esos, por ejemplo, los del comentario al contexto cultural, que son buenos,
pero cuando me preguntan, oye, ¿hay más? No, la verdad que no conozco más. Usualmente en un buen comentario bíblico esto está ahí, pero no sé si hay mucho más. Creo que es más tema de comentarios, no lo sé. Sí, no, mira, hay que buscar libros especializados, ¿no? Mm, Este que te acabo de mencionar es un libro, mm, Biblia y legado de Antiguo Oriente. Hay ujú, varios libros, los arqueólogos, por ejemplo, todos los Albright, por ejemplo, el famoso mm, arqueólogo que tiene su historia de Israel y tiene muchos libros relacionados con el contexto antiguo testamentario. mm. Yo no me emociono mucho con este tipo de Biblias. Yo sé que para muchos de nuestros oyentes, pues si no hay mucho, pues aunque sea esto, ¿no? Pero me doy cuenta que muchas de estas Biblias en realidad también les falta, a mí, yo lo he dicho varias veces, creo, no sé cuántas veces en nuestro podcast aquí, no soy muy amante de las Biblias de estudio, porque la Mm. gente frecuentemente, en lugar de estudiar el texto como texto, se centra en las notas, ¿verdad? Y Claro, ni claro. siquiera, fíjate que a mí, como profesor de un seminario que tradicionalmente es dispensacional, cuando he estado en ciertos contextos, me dice, ¿y vos tenés tu Biblia de Scofield? Sí, ¿vos tu Biblia de Scofield? Y yo le digo, sí, yo tengo Biblia de Scofield, pero si soy sincero, las notas de Scofield en la Biblia de Scofield nunca las leí completamente. Más me gustaba el patrón, el esquema que le dieron al texto, digamos, el esquema de la ordenación del texto. Me encantaba Ujú, en lugar de lo que encontraba en otras Biblias. mm. Pero es cierto que algunas veces el inteligente, el biblista inteligente o el teólogo inteligente va a querer meter sus ideas en las notas y silenciar otras que también tienen tanto peso como, por Claro, es que eso, es imposible, o sea, es inevitable, ¿no? A veces a mí también me preguntan, ¿qué Biblia es de teología neutra? La teología neutra no existe. No sí, existe, o sea, es inevitable, ¿no? claro, Somos seres humanos. Pero sí, bueno, yo sí, bueno, yo tengo varias, pero tengo algunas que sí leo, o sea, que no tiene nada, ¿no? Es solo el texto bíblico. Y ¿no? a veces no quiero entrar al libro, quiero una cosa puntual. Me voy ahí y digo, ok, ya, listo, chao, ¿no? Pero Y sí, bueno. es bueno eh, sacar pistas, pero mm, no es bueno quedarse solo con lo que te da el texto bueno, estaba mirando la Biblia patrística, por ejemplo, de ujú, Clie también, que es ujú, un recurso bueno, yo no puedo decir ujú. que no, pero honestamente eh, apenas una introducción, no te quedes con Claro, eso. Si de claro. verdad vas a salir enseñando sobre las notas del No, texto pues. de la Biblia, y que ya te volviste especialista en los padres No, apostólicos, no. porque tienes la Biblia de patrística, estás frito, sinceramente. No, no, pero me Hay, parece un pie para muchos es, mira, en el mundo evangélico, y tú lo sabes mejor que yo, hablar de padres de la iglesia es como te volviste católico, ¿no? Te volviste católico romano en una. sí, Yo he hecho algunos videos sobre la Cena del Señor y te conté, y lo he dicho acá y he sacado ya los videos hablando del instituto, ¿no? Ya me olvidé, pero este que tiene Bishop Barron y ujú, tengo mi Biblia católica, ¿no? Para comparar notas de estudio y varios me comentan evangélicos por un lado diciendo, no te vuelvas católico, y católicos por otro lado con el clásico, bien intencionados, ok. Algunos, otros son medio sarcásticos, y eso los bloqueo. Pero el buen intencionado me dice, hermano, vuelve a casa, ¿no? al menos, ¿cuál casa? Vuelve a Estoy casa. en casa, le dice, Digo, ¿verdad? hermano, vuelve a casa. Yo, sí, mira, si es de buena intención, ya, o sea, no te lo voy a pelear, pero si es sarcástico, Ahí, sí mira, es. es que vos el problema, ya ves cuál es el problema con vos. A lo que le debes dar machetazo, no le das machetazo. Al pobre hermano, al otro sí lo querés descabezar. Y entonces, aquel que me dice, vuelve a casa, le digo, ¿cuál es la casa? Si la casa es en la que Claro. estamos, ¿verdad? En el Señor Jesús. Eh, Sí, sí, pero y bueno. pues, y la iglesia romana, ¿para qué meternos en eso? Ahorita hablemos de los ángeles. Está Este, bien, pero que quería ir antes que no dejar de mencionar el tema de la acción demoníaca, porque hay algunos que esto les mueve completamente, ¿no? sí, Y yo suelo enfatizar el hecho de que
en eso no estamos de acuerdo, que el creyente está sellado por el Espíritu Santo, no hay posibilidad de demonización de esa pérdida de facultades y todo ataque del diablo, en el caso de un creyente, solo puede ser externo, de afuera, y nunca invadir las facultades, la personalidad del ser humano, por justamente porque somos sellados por el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios. Ujú. ¿Quién es Dios, no? Y eso es irremovible, lo que no significa que pueda haber, creo yo, acciones externas, ¿no? Sí, ¿tú cómo lo dirías? Sí, lo que antes se denominaba posesión demoníaca, como hemos Mm, hablado alguna vez, ujú, hoy se tiende a describir más como demonización, porque mm, aun cuando un demonio pueda controlar a un ser humano, nunca ese ser humano es posesión de él, ¿verdad? El dueño de todo es nuestro Señor. mm. Sí, el control de algunos seres humanos se da por, se me abrió la puerta aquí, ya ves, mira, si te das cuenta, ajá, a aquellos que no, poneme aquí música de Poltergeist. Este, Ah, sí, la vez pasada yo estaba hablando de la Cele Señor y tengo mi lámpara ahí ujú, y o sea, tiene una lámpara normal a la corriente, pero yo para grabar videos le pongo una lamparita naranja para que se vea algo distinto, pero esa batería, pues, me puse a sí, grabar y dije sí, que no considero lo de la transubstanciación y la lamparita se le acabó la batería. Dije, alguien va wow, a comentar algo, alguien va a comentar algo. Y alguien comentó, cuando hablaste de esto se apagó tu lámpara. Y yo de ahí dije, sí, sí, es que es con batería, no es esto. Pero bueno, alguien va a decir, claro, conexión demoníaca a la puerta. claro, Alguien lo va a claro. decir. Vos no puedes decir que no, al fin de cuentas, por decirte que está. Mira, es que ese es el asunto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cómo Mm, guardar el equilibrio entre no negar que la acción satánica demoníaca es real, está presente en el mundo, actuando vivo y activo en el mundo, funcionando de manera que hacen daño al ser humano, destrozan la imagen de Dios en el ser humano. Frecuentemente a veces se le pasa a uno por alto que una de lo que encuentra en el texto bíblico uno es que Satanás nos odia al ser humano por esa dimensión de la presencia de la imagen de Dios en nosotros mm, y que cuanto pueda hacer por dañar la imagen de Dios lo va a hacer. Y precisamente en esta demonización mm, que miramos en algunos casos del Nuevo Testamento, varios, mucho quizá, porque hay ciertos pasajes de los evangelios en donde se hacen resúmenes y simplemente se dice que llegaron varios endemoniados, muchos endemoniados, eh, son reales. El Nuevo Testamento no es ingenuo, como algunos liberales quieren mm, presentarlo. El Nuevo Testamento hace diferencia entre lo que es una enfermedad psíquica, una enfermedad psicológica, digamos, y una enfermedad o una condición demoníaca. Se hacen las diferenciaciones. El control de Satanás sobre o de uno de sus espíritus inmundos, de manera en que el Nuevo Testamento los define, también es importante cómo los llama, inmundos, sucio, desordenado, la manera en que el Señor mm, Jesucristo describe a estos espíritus es cuando habla en ese pasaje interesantísimo, los que no tenemos tiempo para entrarle a fondo, un pasaje interesantísimo de los evangelios en donde el sanar, el exorcizar a un hombre se convierte en una especie de tipología, símbolo de lo que Jesús está haciendo también con Israel, mm, donde el Señor Jesús sana a un endemoniado y al mismo tiempo lo compara con lo que sucede con Israel en su entonces, diciendo que él puede sacar al demonio de esta persona, pero vete y no peques más para que no te suceda algo peor. Y luego aplica este asunto a la casa de Israel. mm. Aquí viene el liberador, los estoy tratando de sanar en la manera en que me rechazan. El mundo de ustedes va a ser más caótico, ¿no?
porque mm, yo he tratado de sanar y sanó un montón de gente, en la manera en que lo rechazan el Señor Jesús, la actividad demoníaca se vuelve más encarnizada, destrozando a muchos seres humanos, haciéndoles perder su dignidad, por ejemplo, mm. con estos endemoniados que se describen en los evangelios, prácticamente animalescamente, ¿verdad? Claro. Desnudos, descuidados, con una fuerza sobrehumana, por supuesto. Y en Mm, todo eso nosotros debemos aprender y acercarnos mucho al texto bíblico, Bruno, porque las enfermedades obviamente psicológicas, psíquicas, digamos, muchas de ellas tienen mucho parecido a algunas de las manifestaciones demoníacas. ujú, Eh, Mira, yo siempre recomiendo cuando hablo de esto, hay una serie de estudios bíblicos, teológicos y psicológicos editados por el doctor Gary Collins, un profesor del seminario mm, de Fuller. Fue una serie de libros que él editó y una serie de profesores en teología y profesores también con experiencia psicológica y psiquiátrica. Hay uno en especial que se llamaba, en inglés, ¿no? mm, Aconsejando o Counseling with the Demonic, aconsejando lo demoníaco, con lo demoníaco. mm. Y en ese estudio, que ya tiene varias décadas, pero es un estudio fabuloso, creo yo, de un cristiano, un teólogo, un psicólogo, hace esa comparación tan valiosa entre las enfermedades psicológicas y la demonización, ¿verdad? Mm. Counseling with the demonic, si lo puede, yo no, Sí, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Lo voy a no, poner en la descripción. ok, ojalá que de este tipo de libros necesitaríamos más en español y de esto hay Mm. muy poco, lo que tenemos en realidad es insuficiente y a veces también te dirige mal, ¿verdad? Fíjate que vos mencionaste un nombre la vez pasada en el que habías leído. Ah, Rita Cabezas. Sí, pero junto otro también, un hombre que leíste de Ah, Dickerson. Dickinson, que es un bueno, pero hay otros también. Mira, yo leí uno en este momento se me olvida el nombre, el título del libro se llama El adversario. Ok. Es El adversario, si lo lees está en inglés y en español, creo yo, Mm, en donde habla de que es un escritor con experiencia en eso, supuestamente, de trasfondo pentecostal. ujú. Eh, Mark Bubeck. Bubeck, Bubeck, sí. Bubeck, él es. En ese libro, él trata de defender la idea de que los creyentes sí pueden ser demonizados. Y en su tesis es que como nosotros estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, Ujú, el demonio no puede estar en en el espíritu, que es el naos, al fin de cuentas, según él, ujú. el Ok. templo, y que obviamente ahí no puede estar, pero que sí Pero en puede el estar cuerpo sí. en el atrio, que es tu cuerpo. Entonces, Mm. ese tipo de antropología y demonología es complicada y en cierta forma, peligrosa, peligrosísima. Claro, porque lo que se sella es la persona, ¿no? No encuentro esa partición en el texto bíblico, ¿no? No, 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 y no. más O aún sea, de esto, en Pablo es claro, en Corintios, mm, que el naos, es decir, el templo mm. del Espíritu Santo no es tu espíritu, No, pues es tu cuerpo también, es tu justamente, ese es el cuerpo, problema. es el cuerpo Claro, del creyente. claro. Entonces ahí se destruye esa teoría, ¿no? Ah, Eh, Hay otros que piensan que sí, porque el Señor Jesucristo, por ejemplo, le dice a aquella mujer que llega a la sinagoga y que mm, está encorvada y que el texto dice que fue por causa de un demonio que estaba así. ¿Recuerdas eso? El Señor ujú, Jesucristo le dice a los que no creían en esto que esta hija de Abraham ha sido liberada de Satanás ahora. Entonces, ujú, lo que hacen es decir, ah, fíjense, aquí hay una hija de Abraham.
es Sí, una una creyente, judía, pues, ¿no? es una Ah, creyente, ¿verdad? Ahí hay una ecuación que no corresponde, porque dentro de los judíos, el pueblo de Israel, había creyentes y había no creyentes. sí, Es obvio que enfrentar al Señor Jesús, la necesidad de buscarlo, hace que esta mujer busque la salvación y la liberación en este sentido. claro, claro. Entonces, como bien había dicho, creemos que Satanás tiene poder para atacarnos. La manera en que el apóstol Pablo, en su pasaje clásico de Efesios capítulo 6, habla de la lucha espiritual, nos hace ver que la lucha contra Satanás y no darle espacio a Satanás, ya sea de paso, ese es Mm, otro elemento que ocupa Bubeck, esta no deis lugar a mm, Satanás. La ujú, exégesis de ese pasaje, la palabra topos que aparece ahí, no, no des lugar. mm. Entonces, se le puede dar lugar a Satanás. Oh, estos Y argumentos de implicancia sí, son tan ya ves, malos. ya ves que te digo, a mí no me gusta la implicancia, pero No, a mí tampoco, pero es como, es que si es eso, entonces tiene que ser esto. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste esa idea? entonces Este, darle lugar aquí es pues, obviamente oportunidad y en cierta forma, de manera concreta, sí, a veces le damos claro. lugar a Satanás en el sentido de influirnos, en el sentido de ser instrumentos de él, porque en la enseñanza del apóstol Pablo, simplemente no nos defendemos con la verdad, con la Ujú, justicia, que son las armas que Pablo ocupa ahí para ujú, defendernos de Satanás, ¿no? Seamos hombres y mujeres de verdad, de justicia, que nos protegemos la cabeza, el cerebro, nuestras ideas, nuestros pensamientos mm, con el yelmo de la salvación, ¿verdad? Que es la protección de sabernos seguros y sabernos protegidos por el Dios que va a traer salvación última. Un pasaje sacado de Isaías, por mm, cierto. Y luego la predicación del Evangelio, el predicar el Evangelio con la presteza que dice el apóstol mm, Pablo, las sandalias de la presteza, otra vez obediencia al Señor. Estas son las armas que tenemos para defendernos de Satanás y sus demonios, hombres y mujeres que en lugar de estar interesados en hacer ritos y en hacer prácticas de mm, exorcismos, son hombres y mujeres que obedecen, que son justos, que son verdaderos, que luchan por ser verdaderos y que estas armas, aunadas con lo que dice Santiago, ¿no? Con humildad, dice Santiago, cuando eres una persona humilde, cuando de verdad te sometes a la mm, obediencia a Dios, Satanás huye de vosotros, mm, dice Santiago, ¿no? ujú, Entonces, sin querer irnos a lo esotérico de buscar recetas, pócimas, mantras que le debemos recitar a Satanás para escaparnos de sus demonios, como es tan común en algunos lugares, ¿no? Recitarle la Biblia a Satanás, ¿no? ¿Para qué le recitas a No, Satanás no si tiene sentido. él la conoce tanto como tú, o más que tú? Claro, más que tú. Que no la Se la obedece es cita. otra cosa, que le importa Claro, poco es otra claro. cosa, ¿no? Y que la palabra le va a caer encima otra vez al final de los tiempos, Mm, igual que a todos aquellos que simplemente la recitaron sin obedecerla. mm. Entonces, quizás, mira, ya casi se nos va el tiempo, estamos un poquito nomás, Sí, sí. mucho más que hablar de esto, pero eh, la función de Satanás en los últimos días, ¿verdad? En Mm, Apocalipsis. mm, Mira, es interesante cuántas veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis se menciona a Satanás. Es en el tiempo de la iglesia, por cierto. ujú, Para aquellos que creemos que la iglesia será arrebatada antes de que empiece la tronazón última de la ira del Cordero y la ira de Dios. Es interesante mirar que Satanás está presente en el tiempo de la iglesia y que está presente de maneras increíbles. Doctrina, falsa doctrina, eso va a la mano con el apóstol Pablo en las cartas pastorales,
cuando dice que una de las formas más importantes en las que Satanás obra en los últimos días de la iglesia será a través de doctrina de demonios y Mm, atado con cierto tipo de eh, legalismo en especial, increíblemente, porque nosotros viviendo en un Estados Unidos donde hay mucho liberalismo, mm, que también no podemos decir que no sea del demonio, pero interesantemente en la escritura se señala legalismo como doctrina de demonio en el apóstol Pablo, segunda de Timoteo. mm, En esos primeros 3 capítulos de Apocalipsis, la doctrina también mm, es identificada como una de las armas de Satanás. El elemento sexual es identificado como un arma de Satanás. El elemento de los nicolaitas, que es un elemento complicado mm. porque no tenemos mucho y algunos quieren forzar el texto para que diga más de lo que no tiene, no dice, No sé lo que dice. pero a mí me parece que lo que el Señor dice en eso tiene que ver con una iglesia jerarquizada, Mm, una iglesia en donde, porque justamente Pérgamo, ¿verdad? Ahí donde está el trono mm, de Satanás, por ejemplo, ese elemento, mm. aunque hay mucha tela que cortar aquí, no tenemos tiempo, pero el elemento de que habla de una iglesia jerarquizada, en donde hay bien marcadas diferencias entre quién es el pastor o los pastores y los profetas o los sacerdotes y el vulgo, ¿verdad? Los demás que Mm, me necesitan y que yo soy el ungido y todo esto demás. A eso el Señor Jesucristo le llama el trono de Satanás. mm, Y claramente hay otros lugares ahí en donde Satanás también se muestra como siendo o instrumentalizando a los seres humanos para que maltraten al pueblo del Señor, lo persiga al pueblo del Señor. Eso es bíblico. mm, No podemos decir que no, pero lo que nos queda por cuestión del tiempo ahora es pensar otra vez que la defensa que el verdadero cristiano tiene contra los seres angelicales caídos, malvados, estos que viven y actúan, eh, las herramientas que tenemos son bien prácticas y bien sencillas. Tiene que ver con mm. oración en primer lugar y tiene que ver con una vida práctica de obediencia, de Ujú. justicia, de verdad, de evangelización, de presteza para hacer lo que el Señor te pide que hagas de acuerdo a su palabra. Sí, sí, tal cual. Sí, dejémoslo ahí por hoy. Sí, sí queda, y esto es un tema de que se puede hablar muchísimo, ¿no? Tienen dudas, digo, que las dejen en los comentarios para de repente armar otro video. Hay varios temas que he ido apuntando que podemos desarrollar. Ujú. Pero demos gracias a Dios que nos rescató y que somos sus hijos y nos cuida. Creo que eso es algo que hay que recordar una y otra vez. Nos Así que protege, sí. Así es. gracias, gracias a todos. Dios mediante nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.